Y vamos a hablar esta mañana de la trayectoria de la fe. Gloria al Señor Jesús. La trayectoria de la fe. Bueno, el primer verso nos da la definición de la fe. Esa es la definición, bíblicamente la definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción o seguridad de lo que aún no vemos. Gloria al Señor Jesús. Y si hablamos, le queremos dar otro significado, podríamos decir que la fe es confianza, en otras palabras. Es confianza, es firmeza. Y sabemos que nosotros todos tenemos esa confianza. Podría decir que de una forma natural se gestiona la fe en nuestros sentidos apenas comenzamos a vivir. Y si tenemos en cuenta a los niños cuando están en el vientre de su madre, ellos no conocen el espacio, no tienen noción del espacio, pero están conectados por el cordón umbilical con su mamá y llevan allí una comunión, una conexión con ella y desarrollan confianza en sus papás a tal punto que cuando nacen, si sus papás lo acostumbraron a hablarle estando en el vientre, apenas nace, es capaz de diferenciar la voz del papá y de la mamá. Y eso sigue con ellos, esa confianza, esa dependencia, cuando el niño está comenzando a caminar. Si el papá lo deja recostadito en una parte donde se tiene y se le abre un poquito y lo llama para que dé pasitos, él corre hacia donde está el papá, apresuradamente, nervioso, pero lo hace porque sabe que su papá no lo va a dejar caer, o su mamá no lo va a dejar caer, y lo hace apresurado porque tiene miedos, pero sabe que entre más rápido llega a los brazos de papá y mamá, más rápido pasa ese momento, Entonces, de cierto modo, todos desarrollamos confianza en algo. Y esa confianza o esa fe natural, si se le puede decir, es guiada y puesta en creencias de acuerdo a la cultura en que nos levantemos. Unos creen en ídolos normales, hechos, fabricados. Otros creen en la tierra, otros creen en el sol, otros creen en muchas cosas. Pero es la fe que se puede direccionar de una forma equivocada y no tiene fundamento, no tiene profundidad en el fundamento ni en el celo. Está basada en teorías, está basada en cuentos, en filosofía, y no es viva en nosotros. Gloria al Señor. Y así comenzamos todo, hasta que un día Dios intervino en nuestro ser y guió esa fe, o puso su fe en nosotros, la fe del Espíritu en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Abraham es un hombre muy conocido en la Biblia, que es llamado el padre de la fe, por la capacidad de creerle a Dios, por la capacidad de confiar en Dios. Pero Abraham también anduvo así, del otro lado del río, en Ur de los Caldeos,
Abraham adoraba ídolos, adoraba imágenes. Y un día Dios se le presentó, pero no se le presentó como él estaba acostumbrado a ver las deidades que para él, entre comillas, eran deidades. Eran unas imágenes, eran unas fotos, eran unos retratos, como le quieran decir. Sino que se le presentó como una voz. Y le dijo: sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Gloria al Señor Jesús. Y yo haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldijeren, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Así que el hombre obedeció a Dios al escuchar una voz. No la vio, no vio a nadie, sino que escuchó una voz. Pero sintió que quien le hablaba era el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios omnipotente. Gloria al Señor Jesús. Y desde ese entonces la vida de Abraham cambió, porque la fe de Dios en nuestra vida es viva y es capaz de mantenerla, de cultivarla. ¿Y cómo lo hace? A través de las experiencias, a través de la vivencia que este Dios todopoderoso nos da. Porque es el único que puede dar vivencia, puesto que es el único Dios verdadero que existe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Abraham, de allí en adelante, comenzó a ver visiones, a ver experiencia, a recibir promesas de Dios. Dios le prometió darle un hijo. Y Abraham no tenía posibilidad de tener hijo. Pero Dios le dijo: yo te daré una nación grande, una descendencia innumerable. Y él creyó a eso. Y era tanta la confianza de Abraham en Dios, que cuando Dios le da a su hijo, él tenía otro hijo, porque quisieron hacer alguna cosa a su manera, cuando vieron que se tardaba, según ellos, el momento en el que tenía que venir Isaac. Así que tuvieron un hijo por medio de una esclava llamada Agar, el cual se llamó Ismael. Pero un día se presentaron diferencias entre Ismael e Isaac. Y Agar dijo: no quiero que el hijo de la esclava herede con mi hijo. Y le dijo a Abraham: echa a tu hijo de aquí. Y para él esto fue muy difícil. Yo me imagino a Abraham por allá solo hablando, sentado por allá, debajo de un árbol. ¿Cómo quiere tal vez Sara que yo eche a mi hijo? Es mi hijo. Pero Dios se le habló y le dijo: no te preocupes, porque él dijo: no te preocupes, haz todo lo que te dice Sara. ¿Y sabe por qué era? Porque él le dijo: porque yo tendré de él, yo cuidaré de él, porque él es tu hijo, y de él también tendré misericordia, y haré de él una gran nación, engendrará 12 príncipes. Así que esa fue la tranquilidad de Abraham, porque le creyó a Dios que le iba a cuidar a su hijo, y por eso lo soltó, lo mandó con su esclava al desierto. Pero en el desierto la promesa de Dios seguía firme, y Dios sostenía lo que había prometido a su siervo, porque Dios es el Dios que promete lo que cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo quiero invitar a los amigos que están aquí, los quiero invitar en el nombre de Jesús a creer esta palabra que es viva
y eficaz. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que un día Dios le dijo a Abraham: venga, quiero que me sacrifiques a tu hijo, al único que tienes. Porque en la promesa él era el único, aunque Ismael existía, ya se había ido, ya lo había apartado de él. Y Abraham dijo: listo, lo voy a sacrificar. Lo llevó al lugar para sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Pero Dios no quería probar a Abraham para sí, porque Dios sabía que el Dios conocía a Abraham. Dios lo quería probar para nosotros. Quería dejarnos a nosotros ejemplo de fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que lo llevó allá. Pero estando allá, Dios le dice: detente, detente, no sacrifiques a tu hijo. Alza la vista, alza tus ojos. Y cuando miró, allá estaba un cordero trabado por sus cachos de un zarzal. Y allí lo pudo tomar él para sacrificarlo. En el sacrificio, porque ya el altar estaba preparado, la leña estaba allí, el fuego estaba allí. Dios estaba diciendo: no sacrifiques a Isaac. Así que tenía que haber un cordero y Dios se lo proveyó. Pero ¿sabe que ese éramos nosotros? Nosotros éramos los que teníamos que ser sacrificados, condenados a muerte. Y allí estaba preparada la sentencia, la espada estaba allí, los clavos estaban allí. La cruz estaba ya allí, todo estaba preparado para que nosotros fuéramos condenados a muerte. Pero el Señor no quiso que nosotros fuéramos condenados a muerte, sino que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y en lugar de nosotros fue ofrecido en la cruz del Calvario. Así que esa era un símbolo. Así que Abraham estaba viendo cómo Dios iba a redimir esta iglesia. Y lo estaba haciendo por medio de esa gran fe. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como todo, Abraham envejeció. Y le llegó el momento de su muerte y murió. Pero en la fe continuó con Isaac. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Isaac comenzó a vivir por fe también. Y Dios comenzó a bendecir a Isaac. Y llegó el momento en que Isaac tuvo que orar por su mujer. Dice que Isaac oró por Rebeca, porque no podía tener hijo. Y lo oyó Dios a través de su ruego. Y también le dio hijos a esta mujer que también era estéril. Y cuando ella estaba encinta, ella entonces habló con Dios y le dijo: Señor, porque estaba mal con los malestares del embarazo, si esto es así, mejor quítame la vida. Pero Dios le dijo: dos naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Y recibe la promesa. Y entonces ella obedece a Dios. Y es así como la Biblia nos muestra que a Isaac tiene a Jacob y tiene a Esaú, hijos que llevaron en el proceso de esta gran fe. Gloria al Señor Jesús. Pero Dios se identificó con Jacob y escogió a Jacob antes que Esaú, porque ya se lo había dicho a la madre de ellos cuando oró a ella. Así que Dios escogió a Jacob para que él fuera el hombre que llevara la bendición. Y entonces
vemos a Isaac bendiciendo a Jacob y diciéndole: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces vemos ya a Isaac bendiciendo a Jacob y pasándole esa fe, transmitiéndola antes de morir. Jacob fue un hombre diferente a Abraham, un hombre diferente a Isaac. Él tuvo tropiezos, él tuvo dificultades, él caminó por muchas partes, tuvo problemas con su hermano, tuvo problemas con su suegro, tuvo dificultades entre sus hijos, hubo dificultades entre sus hijos, pero sin embargo era el hombre de Dios que siempre le creyó a Dios. Y Dios hizo cosas extraordinarias por él. Le dio 12 hijos. Y de esos 12 hijos los tuvo porque Dios iba a desprender de allí el pueblo de Israel. Iba a sacar de allí las 12 tribus que conocemos del pueblo de Israel para él formar algo extraordinario. Un pueblo extraordinario. Pero Dios tenía un plan formado. Las cosas que suceden en la vida a veces no suceden porque sí, sino porque ya el orden de Dios está de antemano. Así que Dios un día le había dicho a Abraham: tu descendencia será esclava en pueblo ajeno por 400 años. Y era allí en ese momento donde Dios tenía que hacer algo para sacar o para guiar a ese proyecto. Y encontramos a un José soñador, un José que se regocijaba, que se alegraba en sus sueños. Y él veía unos sueños y se alegraba y los contaba, pero no veía la dificultad que había detrás de esos sueños. Muchas veces nosotros miramos las cosas lindas e ignoramos que para llegar allá tenemos que pasar por un proceso en la que la mano de Dios nos llevará y nos moldeará y nos guiará. Bendito sea el nombre del Señor. Así que quiero invitar a los hermanos en esta hora. No importa lo que estás viviendo, no importa. Lo que tienes que saber es que la mano de Dios está contigo para sacarte y llevarte adelante y llevarte y cumplir su propósito en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es muy importante saberlo, cumplir su propósito en ti. No es mi propósito en mí, es el propósito de Dios en mi vida. Yo pudiera querer ser otras cosas, pero si Dios quiere que yo sea lo que ya Él destinó, por mucho que uno haga y corra por allí y haga por acá, el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida si nos sujetamos al Dios Todopoderoso. Así que este hombre al principio veía unos sueños hermosos, pero después fue vendido por sus hermanos y se convirtió en un esclavo. Y los sueños no se parecían con eso, pero ese era parte del proceso. Gloria al Señor Jesús. Bueno, sabemos que Dios estuvo con José en todos esos momentos, que fueron difíciles en su vida, que pasó momentos en que tuvo que llorar, pero Dios, la Biblia siempre dice, y Dios estaba con José. Cuando llegó a la casa de Potifar, la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Cuando llegó a la cárcel, dice, y Jehová estaba con José. Así que el hombre pasa por un proceso y se convierte después, por interpretar un sueño del rey Faraón, guiado por el Espíritu Santo de Dios, se convierte entonces en el gobernador de Egipto. Y ese es lo que Dios usa para llevar a Jacob a Egipto. Ya con sus hijos, ya eran hombres adultos, tenían mujeres,
tenían hijos, eran más o menos unos 70 y tanto de personas, tenían un pueblecito ya, y fueron trasladados a Egipto para que se cumpliese lo que Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia será esclava por 400 años en un país. Y entonces allí llegan los días de la muerte de Jacob, pero también encontramos a Jacob bendiciendo a José. Y Jacob le dice a José, dice la Biblia, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Miren lo importante que se ve aquí. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplique en gran manera tu descendencia. Él le bendice a sus hijos, pero también lo bendice a él. Y dice la segunda parte: y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano de el amorreo con mi espada y mi arco. Él está diciendo: yo me voy a morir, pero Dios lo sacará de aquí. En ese momento tal vez José no entendía a profundidad lo que él estaba diciendo, o podía ser que sí lo entendía porque era un hombre de fe. Lo cierto era que él se estaba adelantando a la historia, porque el pueblo estaba bien. José era el gobernador de Egipto, todo marchaba bien, pero este pueblo iba a entrar a una esclavitud en la cual debía ser liberado por la poderosa mano de Dios. Y eso era lo que estaba diciendo él. Le estaba profetizando de acuerdo a la palabra de Dios. La fe no es producto de la emoción. La fe no es producto de lo que yo me imagino. La fe va fundamentada, la fe de Dios va fundamentada en la palabra de Dios. Así que la verdadera fe de Dios en nosotros debe ser firme. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos creer en cuentos de emociones y de motivaciones. La fe oriental, que es el pensamiento, la fuerza del pensamiento o el pensamiento positivo, no debe tener cabida en el cristiano que vive bajo la poderosa mano de Dios. Aquí debe de haber hombres que le crean a Dios de verdad y que crean en la realidad del Dios Todopoderoso. Porque la Biblia dice: es necesario, o sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros debemos de creer completamente en la existencia de Dios, en ese Dios que nos responde, en ese Dios que nos salva, en ese Dios que nos libra, en ese Dios que está delante de nosotros. Antes que nosotros querramos pedir, ya Él está adelante, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro protector. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Así que Él profetiza esto porque sabía que tenía fundamento bíblico. Dios le había dicho: allá estarán 400 años. Le había dicho a Abraham muchos años ahí, pero yo lo sacaré con la mano poderosa. Por eso es que él dice: yo me muero. Ahora Jacob le dice a José: yo me muero, pero Dios los va a visitar a ustedes allí y los va a sacar. José fue un hombre bendecido por Dios y llegó a ser bendición en ese pueblo, pero también murió. Y allá lo sepultaron allá lo metieron en un ataúd muy costoso, muy lujoso, porque era el segundo al mando. Pero él también bendijo a su pueblo.
Y dice la Biblia, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Gloria al Señor. Mire otra vez cómo ahora este hombre pone esa fe otra vez en ese pueblo y le dice: sí, Dios los va a visitar, los va a sacar con mano poderosa de aquí. Dios les va a entregar la tierra que le juró a Abraham, que le juró a Isaac, que le juró a Jacob. Dios se la va a entregar a ustedes. Cuando salgan de acá, no dejen mis huesos aquí en Egipto, llévenselos con ustedes. Gloria al Señor Jesús. Y no era una ilusión de ellos. Todo esto estaba fundamentado en la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros aprendamos a caminar según la palabra de Dios. Yo quiero invitar a la iglesia a que se profundice en la lectura de la palabra de Dios. Hay muchos sermones bonitos. Hay muchos mensajes bonitos por allí que tratan de cautivar, que tratan de impresionar, que tratan de llamar, pero solo son palabras emotivas. Pero qué bueno que nosotros apartemos el oído de eso y nos vayamos a la Biblia y sembremos la palabra viva en nuestro corazón, porque entonces creeremos de verdad en lo que Dios nos ha prometido y caminaremos bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y por esa fe, cuando el pueblo de Israel estaba en los momentos difíciles de su vida, cuando el pueblo de Israel enfrentaba la muerte de su niño, por esa fe Dios levantó un niño. Lo libró. Y no solo lo libró, lo metió en la casa del faraón. El faraón había dicho: maten a los hijos de Israel, maten a los niños varones del pueblo de Israel. Y Dios le metió uno allá. Porque Dios es poderoso. Y le tocó criarlo. Le tocó educarlo, le tocó darle las mejores universidades, le tocó hacerle muchas cosas porque era supuestamente su nieto, pero era la poderosa mano de Dios que estaba levantando baluarte en medio de las dificultades. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque tenemos un Dios que en medio de las dificultades nos da la victoria. Cuando nosotros no sabemos por dónde vamos a soltar el nudo que nos está atando, ya Dios sabe qué va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que este joven, por esta misma fe, renunció a llamarse el hijo de la hija del faraón para escoger estar con el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez habrán jóvenes aquí que tendrán muchas oportunidades en el mundo de cosas que les llaman la atención, de cosas seculares, de cosas que lo pueden entretener, pero tú conoces la poderosa mano de Dios y en ti ha sido implantada la fe de Dios. Así que por esta fe yo te invito a renunciar a las cosas falsas para venir a conocer lo que verdaderamente es verdad y poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Moisés se convirtió en ese libertador que por la fe volvió para enfrentarse al faraón con la palabra de Dios y sacar al pueblo de Israel de Egipto con la mano poderosa de Dios. Y Moisés, cuando iba a morir, él bendice a Israel, bendice al pueblo de Israel, bendice a todas las tribus en particular, a todos se dirige y les da una bendición. Y al fin de todo dice un mensaje en general diciendo: el eterno Dios, el refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti a los enemigos y dijo: destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en la tierra de grano y de vino,
también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces vemos cómo este hombre también transmite un mensaje poderoso al pueblo. Y se va, porque como todos los hombres de Dios tiene el momento en que tienen que irse. Pero lo bueno es que la poderosa obra de Dios no se detiene. Cada vez que un hombre de Dios muere, Él levanta a otro que cumpla ese propósito. Gloria al Señor Jesús. Así que por esa misma fe, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, guiado por Josué, y alcanzó la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando el pueblo de Israel se hizo grande, se formó y estuvo allí, el pueblo de Israel pasaron los años, pasaron los tiempos y vivió la vida y empezaron a vivir y a desviarse, tal vez a desobedecer a Dios, y se desviaron de la ley. Se desviaron del propósito de Dios hasta que llegó el tiempo en que uno tendría que nacer. Y ese uno era el Mesías de Dios prometido a través de los profetas, cuando profetizaron de que vendría un hombre, el Cordero de Dios, que vendría el Mesías prometido para salvar al pueblo o al hombre de su pecado. En los tiempos que nació Jesús, ya el pueblo de Israel estaba totalmente confundido. Habían muchas religiones, muchas denominaciones, hablaban de muchas cosas. Y así que el Señor Jesús viene con el verdadero evangelio para establecer esa fe a una escala más extraordinaria. A una escala más extraordinaria. Porque ahora nosotros gozamos de mayor privilegio que el antiguo pacto. Un pacto que se selló con sangre, y una sangre preciosa que pudo redimir nuestra vida del pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, teniendo el ejemplo de todas estas personas que nombra la palabra de Dios, cuando dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Noé construyó el arca. Y por la fe la misma Sara concibió cuando no tenía fuerza para hacerlo. Y nombra a muchos para remitirse ahora y decir, teniendo tan grande nube de testigos. Gloria al Señor Jesús, teniendo todo eso como ejemplo. Por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, el consejo de Dios es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque hemos recibido ahora una carrera, hemos recibido ahora una senda que el Señor, un camino que el Señor nos ha abierto y nos ha puesto delante de nosotros, un camino perfecto para que corramos agarrado de la poderosa mano del Señor, afianzado en esa fe que hemos recibido para llegar al final, la cual yo lo creo, seguro como habló Moisés, seguro como habló José, seguro como habló Abraham, seguro como habló Isaac, con esa misma seguridad. Hoy yo puedo decir en el nombre de Jesús que un día los cielos van a alumbrar y un poderoso va a decir de allá, va a hablar con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, los cristianos que se hayan muerto van a resucitar, y los que estemos en cuerpo seremos transformados y seremos levantados para estar por siempre con el Señor. Eso no tiene duda, eso va a pasar.
Eso estamos esperando. Y por eso es necesario que ahora nosotros corramos con paciencia y consideremos lo importante que es caminar en el Evangelio de Dios. Dice la palabra de Dios: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse al desmayar. Y la razón es porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero Jesucristo sí. Él peleó contra el pecado y puso su cuerpo para ser desfigurado y permitió que lo partieran, que lo cortaran, que le metieran lanzas, que lo desfiguraran. Y esa guerra era contra el pecado. Y botó toda su sangre, porque apenas salía esa sangre y corría en la cruz del Calvario, entonces la humanidad por ese sacrificio tenía la expiación de su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces era pagada la culpa que nosotros debíamos pagar. Él moría en nuestro lugar porque nosotros no podíamos vencer la muerte, pero Él sí podía poner su vida y volverla a tomar. Y entonces Él quiso liberarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso peleó hasta la muerte, hasta la sangre contra el pecado, y lo venció y nos libertó a nosotros, para que ahora todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso yo invito a la gente a creer en Jesús, a creer en ese Dios todopoderoso, porque es la única manera que podemos asegurar la vida eterna. Por ningún lado usted va a conseguir salvación. La Biblia dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, desechada, pero es la que ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en esta hora la invitación es que de verdad miremos a Jesús. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él lo hizo todo. Y todo lo que está aquí tiene una base, y es la fe. Y esta fe es cultivada por las maravillas de Dios en nuestra vida. Y no tenemos que ponernos a darle tantos requisitos de las maravillas de Dios en nuestra vida, porque todos las hemos vivido. Yo creo que aquí todos pueden dar testimonio de un milagro que haya pasado. Si nosotros predicábamos los milagros, aquí se podría hacer una fila para que testificaran, y comenzaba no alcanzaba la tarde. Pero nosotros no predicamos los milagros, porque lo central del Evangelio es la salvación del alma. Los milagros son productos o son añadidura a lo que pasa en nuestra vida. Porque el milagro más grande es que Dios transforme nuestra vida. Y así como se desconoce cómo se forma un niño en el vientre de su madre, se desconoce cómo Dios transforma a un hombre de tiempo en tiempo. Nosotros hemos visto, hay personas o hombres de Dios que los hemos visto y decimos: ese nunca va a ser salvo. Es que ese de pronto es el ladrón, es el drogadicto, es el sicario, y no, eso no va a ser salvo nunca. Pero Dios comienza a hacer una obra extraordinaria en la vida de ese hombre. Y después decimos: si es ese, no, ese no puede ser. Pero es que ese es mi Dios. Dios cambia los corazones, Dios transforma, Dios repite ese milagro extraordinario en la vida de las personas. Y en esta noche, en esta tarde, este Dios está aquí, que se mueve en medio nuestro.
que ha ofrecido, que ha prometido cambiar nuestra historia, que ha prometido llevarnos a otro nivel, que ha prometido abrirnos el cielo y sacarnos de aquí rompiendo la fuerza de la gravedad para salvarnos de la condenación que está establecida para el mundo. Porque un día este Jesús, como dice la Biblia, Dios, habiendo dejado pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la razón es porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al quien designó, dándole fe a todo. Este es Jesús, el Dios Todopoderoso, que nos redimió del pecado y nos dio vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un día vendrá. Un día vendrá a juzgar. Un día vendrá a juzgar al hombre, pero antes ha prometido abrirnos el cielo y llevar a los que en Él han creído. Así que en esta mañana hay una oportunidad para alguien que quiera decir: yo quiero hoy comenzar a creer. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me abra el cielo y me lleve antes de ese juicio. Habrá aquí 1, 2, 3, 4 personas que quieran decir: hoy yo quiero creer. Levanten su mano los que quieran decir: hoy yo quiero creer. Y vamos a orar a favor de esas personas que hoy quieren creer. Si quieren pasar acá, aquí está el altar. Yo les invito a que pase. Si se quiere quedar allá, levante su mano en fe y ore con nosotros. Porque yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario en su vida hoy. Y si está luchando para vencer el pecado, si está luchando para vencer la dificultad, Dios hoy va a hacer algo extraordinario en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hoy va a empezar a cultivar y a crecer esa fe en su vida, a hacer crecer esa fe en su vida. Hoy Dios va a dar el inicio para que usted comience a testificar de ese Dios tan grande que podemos testificar todos. ¿Habrá otra persona que quiera que Dios haga algo en su vida? Hoy es la oportunidad que usted pueda decir: Dios, haz algo en mi vida. No necesariamente tiene que pasar al altar. Ore con las manos en alto allá, en su silla. Y yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario en su vida hoy. Gloria al Señor Jesús. Se lo digo con fe, seguro y confiado en el Dios que tengo. Yo invito a los hermanos que oremos. Los que quieran pasar aquí a rodear a estos 2 hombres valientes que están aquí arrodillados, háganlo. Los hermanos que se sientan con unción de Dios. Gloria al Señor Jesús en este momento. Los hermanos de fe pueden pasar a orar. Los hermanos de fe pueden pasar también a arrodillarse aquí a presentar alguna petición delante de Dios. Oremos. Soberano Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes, Rey de Reyes, grande, extraordinario, soberano, único Dios. En esta hora exaltamos, glorificamos tu nombre santo, Señor Jesús. Gracias, Cristo bendito, por tu salvación. Gracias por amarnos cuando no teníamos o no merecíamos tu amor. Cuando no te estábamos buscando, tú nos buscaste. Ahora te pedimos, Señor, que aumentes en nuestro corazón nuestra fe. Mira, Señor Jesús, las personas que hoy han decidido creer en ti, que hoy han dicho: yo quiero comenzar una nueva etapa contigo. Señor, te pedimos que conforte su corazón, que tome su vida en este momento, que los guíes con el poder de tu Espíritu Santo, que pongas en ellos el dominio propio, que pongas en ellos la convicción, que pongas en ellos el conocimiento. Oh Dios Todopoderoso, que pongas en ello ánimo pronto, que pongas en ello la conversión, que hagas un trabajo especial en su vida, que rompas las cadenas, que quite los obstáculos, Señor Jesucristo. Tú, poderoso Dios, estás interesado en hacer cosas extraordinarias en la vida de los hombres. Señor Jesús,
presencia. Ayúdanos, Cristo bendito, a cumplir No tu te propósito quiero cada hacer día preguntas, más en nuestras vidas. Sí, solo Señor. una Gracias, bendición. Gracias, Señor. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Oh, solamente una palabra, solamente una oración